Si me vas a mostrar una pintura de un hermoso paisaje con montañas, ríos, nubes y rayos de sol atravesando el cielo, podía decirte, eso deleita mi alma. Es hermoso. Vaya, qué hermoso retrato de la creación de Dios. Podría decirte que esa escena me llena el corazón. Pero si de alguna manera, de algún modo, me colocaras dentro de esa imagen, de ese retrato, y el calor del hermoso sol ahora me golpeara directamente y el paisaje que veo empezara a crear humedad a mi alrededor, y las grandes laderas de las montañas que veo en la imagen y que tanto me gustan ahora se vuelven arriesgadas para mí porque la inclinación me obliga a sudar y a que el sudor corra por mi frente, y me dices, ahora Tom, este maravilloso retrato que tanto te gusta, camina en él. Camina en ese hermoso retrato de montañas, ríos y arroyos. Quizás me oigas decir, necesito ayuda. El sol que se veía tan hermoso cuando lo contemplaba ahora me golpea la frente. Las montañas que parecían tan maravillosas ahora son una pendiente que no sé si puedo escalar. Me maravillo y me deleito en su grandeza, pero ahora necesito tu ayuda, oh Dios, para caminar en ella. Realmente me deleito en ello, encuentro deleite y una dulzura encantadora, pero caminar a través de ello, ser fiel en esta vida, ser obediente a aquello que encuentro hermoso, exige de mí más de lo que mis sentidos pueden motivar, aunque sí lo vea como algo hermoso. Les digo esto porque el salmista aquí ve en sí mismo el gozo en su corazón que Dios le ha concedido a través de la revelación divina, pero también reconoce que necesita a Dios y su ayuda para ser leal mientras camina por esta vida. Hay una tercera exigencia, una tercera demanda para aquel que desea un avivamiento en su vida de parte de Dios. Primero clama a Yahvé, hazme aprender tu palabra, y luego hazme ser leal a tu palabra. Y ahora, en tercer lugar, dice, haz que me incline a tu palabra. Haz que me incline a tu palabra. Y veremos en el versículo 36. Él dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Ahora, esta es la primera vez, si me están siguiendo, esta es la primera vez que realmente entramos en contacto con los vicios del salmista, al menos con uno de ellos. Y una de las razones por las que necesita este avivamiento, al menos eso es lo que nos está compartiendo, es precisamente porque su corazón se inclina hacia la ganancia deshonesta o la codicia, que sería una mejor traducción aquí, ganancia deshonesta. Lo digo y no pretendo sorprenderlos, porque cada uno de nosotros en esta sala, cada hombre, mujer y niño, lucha con el pecado en algún grado. Pero aquí Él nos dice que necesita a Dios y su mano soberana para apartarlo de desear una ganancia que podría obtener de manera deshonesta. Nadie jamás lo sabría. El mundo nunca podría darse cuenta. El mundo en realidad nunca compartiría este secreto. Ellos no eran los que estaban siendo robados, pero las personas que serían robadas, Él podría salirse con la suya y nadie lo sabría excepto Dios. Y Él ve esa tentación y le suplica a Dios, por favor, apártame de eso. Otras personas han estudiado cuánto nos dice la Biblia sobre cómo la codicia ha arruinado a muchas personas. Basta con un breve repaso de la Biblia. Balaam vendió al pueblo de Dios y su propia alma por codicia, Números 22. Acab asesinó porque codiciaba. 1 Reyes 21. El rey David cometió adulterio y asesinato porque codiciaba, 2 Samuel 11. Acán robó y trajo a Israel a la derrota porque codiciaba, Josué 7. Judas de todos robó a sus compañeros discípulos y traicionó al Señor Jesús porque codiciaba, Juan 12 y Mateo 26. Y Ananías mintió al Espíritu Santo porque codiciaba, Hechos 5, 1, 6. Y podría seguir y seguir a lo largo de las Escrituras. De hecho, una vez conocí a un hombre al que estaba ministrando en mis primeros años de ser pastor. Y él vino a mí, estaba tan quebrantado porque dudaba de su propia salvación. Así que estoy tratando de ministrarle y de entender
¿Por qué dudaba de su salvación? Porque su pastor anterior, antes que yo, le había estafado mucho dinero en un negocio inmobiliario y por eso él sentía que su salvación debía ser falsa porque su pastor había caído. Era un hombre codicioso. Ahora bien, el salmista no está diciendo que él haya hecho eso, ni mucho menos. Pero su corazón estaba inclinado a hacerlo y su corazón era vulnerable a ver ese tipo de oportunidad y desear obtener ganancia de ella. Y le dice a Dios, por favor, líbrame de eso. Spurgeon comenta nuevamente sobre la codicia, dice, este vicio es tan perjudicial como común, es tan ruin como miserable, es idolatría y por lo tanto destrona a Dios. Es egoísmo y por lo tanto es cruel con todos los que están bajo su poder. Es una avaricia sórdida y por eso vendería al mismo Señor por unas piezas de plata. Fin de la cita. Así que este es el estado de su corazón, este es el estado del corazón del autor mientras nos escribe estas palabras y está diciendo que necesita desesperadamente que Dios cambie esa inclinación en su corazón y la vuelva a inclinar hacia Dios para que lo avive, es decir, hacia la palabra de Dios y sus testimonios. Él dice aquí, inclina mi corazón, versículo 36. Nata en hebreo significa extender, estirar, prestar atención. Así que esa idea, por un lado, podría referirse a que el corazón de uno se incline hacia Dios y sus testimonios, inclinándose hacia Dios en su justicia. Pero por otro lado también podría significar inclinarse hacia la iniquidad, inclinarse hacia el pecado, alejándose de los buenos beneficios de Dios. Y él está diciendo, Dios, inclina mi corazón lejos de sus propias inclinaciones. No permitas que mi corazón se incline hacia aquellas cosas que podrían arruinarme. Y la palabra deshonesto aquí está en cursiva porque no aparece en el original ganancia deshonesta, ya que no está ahí, pero la implicación sí lo está. El salmista dice, no lo permitas, querido Señor, no permitas que me incline hacia el mundo, sino que me incline hacia tu palabra. Hay una cuarta petición, una cuarta demanda aquí de parte de quien desea un avivamiento en su vida de parte de Dios. Él clama, por favor enséñame, haz que aprenda tu palabra, haz que sea leal a tu palabra, haz que me incline hacia tu palabra. Y en cuarto lugar, haz que mire hacia tu palabra, haz que mire hacia tu palabra. Y vemos esto en el versículo 37. Él dice, haz que mis ojos se aparten de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Ahora, esta es la primera vez, si estás siguiendo nuevamente, que el autor ha hablado de su necesidad de avivamiento en esta sección, aunque no será la última vez que lo mencione. Él necesita este avivamiento, reconoce su necesidad de avivamiento y entiende que no puede producir este avivamiento con su propia mano, así que ha clamado ya 6 veces. Haz mi corazón, haz mis ojos, haz tu palabra, haz mi oprobio. Esto está presente en toda esta sección porque él no puede producir en sí mismo el avivamiento que está buscando. Y específicamente aquí, y creo que esto es muy poderoso, él habla de un pecado que domina nuestra cultura. Este pecado domina nuestra cultura, ha capturado nuestros propios corazones de vez en cuando y ese es el pecado de mirar, de contemplar cosas sin valor. Las cosas sin valor que se contemplan se convierten en cosas sin valor en el corazón. Los puritanos llamaban a los ojos la puerta del corazón, porque los ojos son una entrada al corazón. Así que la advertencia para nosotros esta mañana y la advertencia para todos los que incluso lean estas palabras es, cuida lo que miras. Cuida lo que miras. Él quiere que Dios aparte sus ojos. Evar indica movimiento. Por lo general se usa para describir la relación de una cosa con otra, moverla de un lugar a otro. Es algo figurado, es una idea espiritual. En la Septuaginta, nuevamente la traducción griega del Antiguo Testamento está en el aoristo imperativo y es apóstrofo. Apo, lejos, de, el marcador,
y luego de nuevo girar hacia Stefo, dar la vuelta y torcer. Entonces, ¿de qué está pidiendo que Dios aparte sus ojos? ¿Qué es lo que quiere que Dios no le permita mirar? O mejor dicho, ¿qué necesita que aparten sus ojos? Literalmente, mi mirada, mi forma de mirar necesita cambiar. Significa lo que veo, lo que medito. ¿Y de qué debe abstenerse? De cosas sin valor. Cosas sin valor. Nuevamente, la Septuaginta traduce el hebreo como vanidad, vano, vacío, sin propósito, vacío, sin sentido, nada. No permitas que mis ojos miren cosas que no importan. No permitas que mis ojos miren cosas que no tienen importancia. No permitas que mis ojos miren cosas que son vanidad, que se desvanecen, que son inútiles y sin sentido. Aquí dice que la palabra meteoites, que es la palabra griega de donde se traduce esto del hebreo, describe el estado de estar sin uso o valor, vacío, fútil, sin propósito, sin sentido. ¿Y has visto esto antes en tu propia vida? Recuerdo que justo el otro día ayer estaba revisando este sermón. Recordaba cuando era un niño pequeño, en aquellos tiempos, no creo que le pusieran clasificación a las películas, al menos no lo recuerdo. Tal vez sí había clasificación G, tal vez PG, no estoy seguro, pero a mi padre le encantaba James Bond y una vez nos llevó a toda la familia a ver una película de James Bond y estoy viendo la película y nunca lo olvidaré, mi papá estaba justo a mi lado y de repente apareció algo en la pantalla que sabía que no debía mirar y de inmediato una mano cubrió mi ojo antes de que pudiera siquiera moverme. No se suponía que debía ver eso. ¿Por qué? Porque es vano, no tiene valor, no significa nada. Las cosas vanas eran un nombre judío para los ídolos gentiles. Representaban una idea de dioses que no tenían valor intrínseco. Por eso Juan Calvino dijo que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Creamos ídolos día tras día. Un buen versículo para memorizar que es paralelo a este pasaje es el Salmo 101, 3. No pondré cosa alguna indigna delante de mis propios ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí en absoluto. Necesitamos un avivamiento, amigos. No sé si dejo el punto. Necesitamos un avivamiento. Y él dice, avívame en tus caminos. Nuevamente el salmista nos muestra, y enfatizo esto, o lo comparo con ustedes. Él sabe, nosotros sabemos que nuestras tentaciones son ganancias deshonestas. Sabemos que nuestros ojos se posan en cosas que no deberíamos ver y por eso Él anhela que Dios haga ese cambio en Él, provoca ese cambio en mí. Solo tú, Dios, puedes conceder esas cosas y por favor ayúdame a dejar de mirar aquello que no debo mirar. Provócame, oh Dios. Ahora, quiero que pienses en esto en nuestro contexto actual, en la América del siglo XXI, específicamente en el sur de California. Quiero que pienses que nunca antes en la historia ha habido un momento en el que tantas imágenes de tantas personas hayan estado tan ampliamente disponibles para ver, para distraer y para crear una causa de pecado como lo tenemos ahora con la influencia de las redes sociales modernas. Mira, el pecado es pecado. Y tú eres responsable de tu pecado y yo soy responsable del mío, sin duda alguna. Pero rara vez ha habido un periodo en la historia del mundo en el que puedas ver con solo presionar un botón lo que nadie más pudo ver desde el principio de los tiempos, en cantidades tan asombrosas que te dejaría boquiabierto solo con pensar en ello. Así que necesitamos un avivamiento personal. No solo pensar en esto como iglesia, sino individualmente. Tu propia alma necesita un avivamiento profundo e individual y no debes pensar que no necesitas un avivamiento en esto. Si piensas, Tom, yo estoy bien, estoy por encima de eso, entonces estás ciego. No puedes ver la causa de la tentación. No puedes ver que eres orgulloso, posiblemente engañado y que necesitas desesperadamente humildad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo sabemos que es inútil? Podrías preguntar. Bueno, hay una lista útil que encontré. Las cosas que son inútiles lo son porque realmente no hacen ningún bien, porque no duran en el tiempo, porque no ayudan a nadie en absoluto, porque no edifican la fe, la esperanza o el amor.
Son inútiles porque distraen de las cosas que realmente valen la pena. Y porque no tienen nada que ver con Jesús, son inútiles porque no animan ni fortalecen tu fe. Hace años John MacArthur dijo algo mientras predicaba. Lo escribí en mi Biblia cuando era un creyente nuevo. Él dijo, un cristiano es aquel que más se conoce a sí mismo, menos confía en sí mismo y más depende de Dios. Permíteme repetírtelo. El cristiano es quien más se conoce a sí mismo, menos confía en sí mismo y más depende de Dios. Siempre me ha parecido un buen consejo bíblico, por eso lo puse en mi Biblia, que un cristiano que ha sido liberado del poder del pecado aún tiene un gran respeto y horror por la iniquidad que una vez lo tuvo atrapado. Y esto se demuestra casi una y otra vez que las personas regresan a su vómito. Esa es la raíz de la ruina de las personas. Es como si olvidaran 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. A muchas personas les encanta el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, y si lo lees, hay una sección en ese libro donde Cristiano, que es el personaje principal, y su compañía estaban obligados a pasar por una tierra llamada Feria de la Vanidad. Por todos lados había tentaciones y seducciones, y Bunyan escribe esto, y me encanta, no se dignaban ni siquiera mirar, y si les llamaban para comprar, se tapaban los oídos con los dedos y gritaban, aparta mis ojos de mirar la vanidad y hazme mirar hacia arriba, dando a entender que su comercio y trato estaban en cielo. Fin de la cita, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tu camino. Salmo 119, 37, Bunyan cita este versículo. Por lo tanto, tienes que ser honesto contigo mismo, cristiano. Debes ser honesto respecto a tu propia tendencia hacia la corrupción, incluso como una nueva creación, incluso como líder en la iglesia. Debes hacerlo porque esta era la lucha con la que incluso el propio salmista estaba lidiando. Y de nuevo, para ser honestos, no podemos estar seguros de por qué el salmista se siente así, ya sea por inclinarse hacia ganancias deshonestas, como en el versículo 36, o por mirar cosas sin valor, como en el versículo 37, o por el temor al reproche, que veremos en un momento en el versículo 39. Pero sí sabemos que así es como él describe su vida, y podría ser como si sintiera que está aferrándose al suelo, aferrándose a todo lo que pueda para no permitir que lo aparten de la palabra de Dios. Así que clama. Él clama a Dios por un avivamiento. Por eso dice en el versículo 37, y avívame en tus caminos. Así que déjame hacerte una pregunta personal de mí para ti. En este último día del Señor de junio de 2025, ¿está tu alma aferrándose al polvo aquí, amigo? ¿Está tu corazón quebrantado? ¿Sientes como si todas las cosas que esperabas y todos los sueños que soñaste ahora se estuvieran desmoronando ante ti como cerámica rota? Sientes que tal vez estás vivo y desanimado, pero no sientes la sangre fluyendo por tus venas. Quizás ya no crees que hay esperanza para ti en absoluto. Ya no crees que queda algo valioso para ti. Te has desmayado espiritualmente quizás. Necesitas un avivamiento en tu vida, necesitas un avivamiento en tu familia y necesitas un avivamiento en tu caminar diario por el desierto de este mundo. Entonces, por favor, entiende que la respuesta siempre se va a encontrar en la palabra de Dios. El avivamiento que buscas, el avivamiento que proviene de Dios mismo, siempre se encuentra a través de su palabra. ¿Ves eso? Siempre a través de su palabra. Los quebrantados de corazón encuentran avivamiento en la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué él lo sabe? ¿Sabes por qué el salmista lo sabe? Porque si retrocedes hasta el versículo 26, él dice, él recuerda el pasado, recuerda cómo relató sus caminos.
Ha repasado sus caminos problemáticos y ve la fidelidad de Dios al responderle antes y sabe que Dios vendrá a su rescate, así que sabe que Dios puede hacerlo de nuevo. Y ese conocimiento de la capacidad de Dios para tomar un alma quebrantada y devolverle la vida espiritual hace que le suplique a Dios, no solo por avivamiento, no solo para reavivar mi corazón, sino para sacarme de la desesperación y ampliar mi capacidad para comprender tu palabra y tus caminos según el versículo 25 a través de sus estatutos, versículo 26, al entender y meditar en sus preceptos. Así que esto es clave. Es mucho más que solo entender, es mucho más que solo comprender profundamente la palabra de Dios. Es aprender, ser leal, apoyarse, buscar y asimilar la verdad de Dios hasta el punto en que Dios abre tu mente, toma tu corazón, revive tu alma y la inunda con himnos y cánticos espirituales que te abruman en tal estado de gozo que la apatía y la desesperanza simplemente quedan a un lado. Y así el salmista necesita un avivamiento y lo suplica a Dios con fervor. Hay una quinta petición de quien desea el avivamiento, clama: Yahvé, haz que aprenda tu palabra, haz que sea leal a tu palabra, haz que me apoye en tu palabra, haz que mire hacia tu mundo, tu palabra. Y en quinto lugar, número 5, haz que anhele tu palabra. Lo vemos en el versículo 38. Él dice: haz que tu palabra sea firme para tu siervo, como aquello que produce temor de ti. Ahora permítame explicar a qué me refiero con haz que anhele tu palabra. Esto es lo que el salmista quiere decir en esta quinta súplica. La frase haz que tu palabra sea firme es otra manera de decir haz que tu palabra quede confirmada en mi corazón. Haz que sea tan definitiva, tan clara, tan concreta, que el temor a ti, oh Dios, me controle. Algunos incluso han traducido aquí tu palabra como tu promesa, porque la palabra hebrea aquí también puede traducirse como un dicho proveniente del verbo decir. Y dado que la gente también cree que este es el Dios del pacto, el Dios Yahvé, el Dios yo soy el que soy, un dicho también podría ser una promesa. Así que podría tener el matiz de cumple tu promesa o confirma tu promesa, haz lo que dijiste que harías por mí, eso también podría ser cierto. Un viejo predicador dijo: haz que tu palabra sea para mí real y verdadera. Aparta mi escepticismo natural, mi inclinación a cuestionar, mi tendencia a dudar. Establece tu palabra. Hazme saber cuán firme, cuán verdadera, cuán real es, porque quisiera amarla cada vez más. Sí la creo, porque estoy dedicado a tu temor, pero anhelo ser aún más afirmado en mi fe. Fin de la cita. Ese es el anhelo. Ese es el anhelo del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Y él desea esto porque dice en el versículo 38, soy tu siervo, te sirvo, soy tuyo, yo te pertenezco, lucho con el pecado, oh Dios, no quiero hacerlo, quiero estar afirmado en ti, no quiero mirar cosas vanas, pero lo hago. Y en lo más profundo de mí, lo que realmente quiero, lo que realmente deseo que sea verdad, es que te pertenezco y vivir como si te perteneciera. Quiero servirte y quiero temerte porque soy completamente tuyo. Otra traducción dice: haz conmigo tu siervo lo que has prometido hacer con todos tus fieles. Así que esto es atrevido, ¿no? Una exigencia atrevida, pero una exigencia humilde. Un escritor dijo: el efecto de la palabra de Dios debería ser producir un santo y reverente temor de Dios y el consiguiente temor de cometer pecado que lo entristece. Fin de la cita. Así que esto es una vida transformada. Esto es lo que quiero, una transformación de vida. No quiero ser como soy hoy. No quiero quedarme en el estado en el que estoy. Quiero una reorientación completa. Quiero una redirección total. Quiero que mi alma esté tan conectada a tu palabra y al propósito de tu palabra que tu siervo te tema, te reverencie y se aferre a ti, que es el mayor deseo de su corazón. En otras palabras, quiero que plantes tu verdad tan profundamente en la médula de mis huesos que anhele por ti, no por mi pecado. No permitas que anhele mi pecado, oh Dios. Quiero que hagas tu verdad tan real para mí
tan vital para mí, tan profundamente reconfortante para mi alma que nunca desee contaminarla con nada de este mundo. Hacer eso sería impensable para mí. Estoy unido a ti, soy tu siervo. Y la prueba de eso, la prueba de que soy tu siervo, es que te temo y te reverencio. John Murray, el teólogo, tiene un libro titulado El temor de Dios. Y en la frase inicial del libro dice, el temor de Dios es el alma de la piedad. El temor de Dios es el alma de la piedad. En otras palabras, el temor de Dios o la trascendencia de Dios, la comprensión reverencial de la grandeza de Dios, es el corazón y el alma de por qué vivimos como siervos de Dios. Sin querer ponerme demasiado personal, pero yo temía a mi padre. En algún momento le temí mucho, lo amaba profundamente. Temía su ira, pero también temía perder su amor. Sabía intelectualmente que no podía perder su amor, pero temía que pudiera suceder. Y mi profundo temor hacia él me hacía simplemente ocultarle mis pecados, porque realmente no quería decepcionarlo en absoluto. Él era mi héroe, pero no le temía de la manera realmente correcta. Mi temor hacia mi padre no me permitía estar a la altura de lo que él pensaba de mí. Eso solo me hacía ocultarle mi pecado para que él no supiera cuán pecador era yo en realidad. Y creo que así es como la gran mayoría de nosotros pensamos acerca de Dios, ¿verdad? Le tememos a él y a su disciplina, pero vivimos como si ocultar nuestro pecado de alguna manera hiciera que él nunca lo viera. Y olvidamos que Él no es solo nuestro Padre terrenal de quien podemos escondernos, sino que es nuestro Padre celestial. Él lo sabe todo. Es como si fuéramos Adán y Eva tratando de ocultar nuestra desnudez de Dios, quien ya conoce nuestra desnudez. El salmista aquí está diciendo, no más esconderse, no más esconderse, no más fingir que mi temor a ti es una apariencia, no. Mi temor a ti producirá mi pureza para ti. Eso es lo que realmente deseo. Hay una sexta y última súplica de aquel que tiene vida en Dios. Primero él clama, haz que aprenda tu palabra, haz que sea leal a tu palabra, haz que me apoye en tu palabra, haz que mire hacia tu palabra y haz que anhele tu palabra. Y finalmente aquí el último punto, haz que sea liberado a través de tu palabra, haz que sea liberado a través de tu palabra. Y vemos esto en el versículo 39. Haz que pase mi oprobio, el cual temo, porque tus juicios son buenos. Ahora piensa eso conmigo. Sé que tus juicios, tus decisiones siempre son buenos. Sé que tu camino es el mejor camino. Sé que independientemente de mi oprobio, el cual temo, ¿qué podría hacer por cosas que Él ha hecho o por lo que le ha sucedido? Me han llevado a este lugar que al final sé que puedo confiar en tu soberanía sobre mi vida y estoy esperando tus juicios contra mis enemigos. Así que libérame, oh Dios, libérame. Deja que este oprobio se aleje porque al final tus juicios prevalecerán como justos y en mi vida como hermosos, así que permíteme ser vindicado para mostrar que te pertenezco. Thomas Manton, puritano, dice, el oprobio que probablemente sería su suerte y porción en el mundo debido a la malicia y a sus enemigos. Quizás eso sea cierto. Tal vez fue por causa de sus enemigos y por eso está siendo reprochado, pero también podría ser por su propio pecado. Así que confío en que cualquier juicio que permitas, oh Dios, que caiga sobre mis enemigos, ya sea ahora o después, será bueno y yo seré vindicado contra todo el mal que han hecho en mi contra. Confío en ti, oh Dios, confío en ti que al final tu palabra es buena sin importar lo que me esté sucediendo. Permítanme hacer un comentario al margen sobre esto, porque creo que es importante. Miren, vivimos en un mundo donde suceden muchas cosas malas. Sabemos que estamos en el lugar equivocado en el mundo. Sabemos que el asesinato de niños en el vientre materno y la promoción de hombres como mujeres y mujeres como hombres en los deportes y en las escuelas y la locura de la agenda liberal
hacen que este mundo parezca tan lleno de desprecio y burla, que esa es la afrenta para el creyente. Eso nos mueve a orar para que Dios permita que todo eso desaparezca, que seamos liberados, vindicados. Y al menos, tal vez a través de la política o de otra cosa, quizá durante los próximos 4 años, Dios nos ha dado un poco de eso tal vez. Pero de todos modos, incluso si no permites que mi afrenta pase sobre mí, sé que tus juicios son buenos y sé que un día el bien triunfará, pase lo que pase. Esas son las palabras del salmista y esas son las súplicas del salmista, Yahvé. Pero aún no ha terminado. Él no ha terminado. Algo impactante sucede justo aquí en el último versículo. Algo un tanto inesperado. Después de todos estos causativos, hazme. Termina esta hermosa sección con el tema del avivamiento una vez más. Como la petición inicial con la que comenzó esta sección, así es como llegamos a esta inesperada y sorprendente expresión de transparencia. Él dice en el versículo 40, he aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame en tu justicia. La única otra vez que se usa esta palabra de anhelo ocurre en el Salmo 119, 174, anhelo tu salvación. Qué declaración tan poderosa, qué declaración tan poderosa. Nuevamente la Septuaginta habla de este epitumeo. Qué palabra tan grandiosa. Epitumeo. Epi sobre y luego tumeo, pasión. Tengo esta idea fija en ti. Déjame estar así delante de ti, oh Dios. En otras palabras, describe un impulso fuerte hacia algo. Tanto así que una vez que las pasiones o los afectos se dirigen a un solo objeto, ese celo santo, ese orden sagrado está delante del Dios de su creación. Algunas personas han llamado a esto el poder expulsivo de un nuevo afecto. Piensa en esto. El poder, el nuevo poder de anhelar al Dios de mi creación, al Dios que me salvó, hace que el hombre viejo ya no quiera gratificar su carne. Tengo este poder expulsivo de un nuevo afecto. Este es mi corazón, está diciendo el salmista. Esta es mi oración. Que después de todo lo que te he pedido, Dios, para esta última sección, después de todo lo que te he demandado, porque no puedo conseguirlo por mí mismo, que abro mis brazos hacia el cielo y te declaro abiertamente lo que ya te he declarado. Y es que tú me conoces por dentro y por fuera. Ve, dime, Dios, dime que puedes ayudarme porque necesito tu ayuda y sé que solo tú puedes darme esa ayuda. Así que avívame en tu justicia. Y estamos regresando al avivamiento. Desde el principio hasta el final, llevando la cuenta de este contraste, los preceptos de Dios y el avivamiento. Así que ¿quieres restauración, amigos? Espero que sí. ¿Quieres una restauración personal, individual, profunda, un despertar y un avivamiento de tus afectos? Entonces el salmista en la palabra de Dios dice que la manera de lograr eso, de escapar de la pereza y la pecaminosidad de tus inclinaciones, es orar para que Dios cambie tu corazón a través de la palabra de la verdad. Propenso a desviarme, Señor, lo siento. Propenso a alejarme del Dios que amo. Aquí está mi corazón, Señor. Tómalo y séalo. Séllelo para tus atrios celestiales. Oremos. Padre Dios, al acercarnos ahora a ti para el tiempo de la comunión, parece en esta hora una oración muy apropiada, pedirte que examines nuestros corazones, que nos conozcas, que reavives en nosotros un fuego y un deseo por lo celestial, que permitas que las tentaciones de este mundo no nos arrastren de nuevo al lodo y la suciedad de donde hemos salido, sino que nos concedas ese nuevo afecto expulsivo, ese nuevo deseo de estar contigo, de ser como tú y de ser formados a la misma imagen de tu Hijo. Así que ayúdanos a pensar en esas cosas mientras nos acercamos a tu mesa, incluso ahora. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén.